La idea un poco que surgió con la gente del ALSEC es, obviamente no estamos celebrando nada, no estamos festejando nada, simplemente en este mes estamos recordando y concientizando respecto al cáncer de próstata. Entonces, ya que este es el mes de la campaña de concientización, estamos tratando de llegar a la comunidad de estas maneras, ¿sí? Obviamente esto es un tiempo atípico. Normalmente una vez al año se hace la campaña de la detección, pero bueno, a causa de estas cuestiones ya conocidas por la pandemia, este año no lo hemos podido realizar, el año pasado tampoco, entonces bueno, estamos tratando de por ahí, por estos medios, llegar a concientizar respecto a este tema, ¿sí? Claro. Una patología que es importante y que hoy tenemos una alta prevalencia, una alta presentación en la comunidad general, ¿sí? Claro. Cuando se pueden retomar los controles, ¿van a estar a cargo suyo? Bueno, hasta poco tiempo atrás el doctor Miguel Casado, reconocido especialista también en la materia, estaba a cargo de los mismos aquí en nuestro pueblo. ¿Esos controles van a estar a cargo suyo cuando se puedan retomar? Sí, la idea es que sí, la idea es que podamos coordinar, inclusive me han abierto la posibilidad de ir y hacer consultas, ¿sí? Sin, a la sede del ALSEC, así que bueno, estamos tratando de organizar y coordinar un poco en medio de lo que nosotros podamos poder realizar las consultas por medio del ALSEC también, no solamente respecto al cáncer de próstata, sino en neurología en general, ¿sí? En lo Claro. que concierne a la especialidad. A ver, ¿qué es la Pero sí, la próstata? idea es, Sí, ¿qué es la próstata? ¿Qué es el cáncer de próstata? la próstata es una glándula que la secreción pasa a formar parte de el semen, ¿sí? Básicamente sería eso. Tenemos todos los hombres, próstata, ¿sí? Y a partir de cierta edad o a partir de ciertos mecanismos biológicos que se dan, tenemos mayor riesgo a que una célula de esta próstata se transforme en maligna, que empiece a crecer de manera descontrolada, ¿sí? Y que esto produzca un tumor o un cáncer de próstata, ¿sí? Y ¿cuál A sería esto sí esa llama edad? cáncer de... ¿Cuál sería esa edad en la que ¿Cómo, hay perdón? que, por lo menos, ya prestar atención al tema, realizarse los chequeos, los controles? La mayor incidencia de esta enfermedad se da a partir de los 65 años. Antes también puede aparecer, pero es menos frecuente. Entonces, hoy por hoy, ¿sí? Tenemos estandarizado, a partir de, bueno, de muchos estudios, guías y recomendaciones, que paciente que no tiene ningún antecedente de cáncer de próstata en su familia, a partir de los 50 años tiene que empezar con los controles, ¿sí? Porque no solamente se basa en esto de la detección del cáncer de próstata, sino también en base a la sintomatología que la próstata o el crecimiento prostático puede llegar a ocasionar en el paciente, como por ejemplo una disminución del flujo urinario, que eh, hablando como para que se entienda, el chorro de pis empieza a ser más fino, más débil. Hay un montón de sintomatología que uno tiene que buscar en la consulta médica, obviamente, ¿sí? Y en la pesquisa para poder llegar a detectar no solamente el crecimiento, ¿sí? De la próstata, que es algo fisiológico, sino también la posibilidad de que una determinada persona pueda tener esta enfermedad, ¿sí? Claro. ¿Y por qué digo que esto hay que agarrarlo a tiempo? Porque es una enfermedad que captada, diagnosticada a tiempo, ¿sí? Y en las etapas iniciales tiene una muy buena tasa de curación. Nosotros tenemos tratamientos, tenemos cirugías, radioterapias, tenemos toda una línea amplia gama de tratamientos, como la amplia gama de pacientes que se presentan y estadios que se presentan en el paciente, o como para hacer tratamientos, y tenemos, como digo yo, siempre, o la posibilidad de curarla, ¿sí? O la posibilidad de convivir con esta enfermedad prácticamente sin darnos cuenta, ¿sí? Claro. Sin síntomas, sin molestias y simplemente haciendo controles o tomando una medicación diaria o algún otro tratamiento, ¿sí? Pero como sucede con cualquier tipo de cáncer, la consulta y la detección precoz es fundamental para no tener mayores complicaciones, ¿no es cierto? Esto es fundamental y como es
es una premisa del ALSEC, ¿sí? Llamemos al cáncer por su nombre, ¿sí? Esto tenemos que saber que existe, tenemos que saber que se tiene que diagnosticar y tenemos que saber que se tiene que tratar. Si nosotros conocemos todo eso, ¿sí? Vamos a saber que una enfermedad tomada a tiempo, diagnosticada a tiempo, ¿sí? Puede tener una sobrevida muy larga, ¿sí? Hasta inclusive una curación. Claro. Algunos hábitos de vida, alimenticios o el consumo, por ejemplo, de tabaco, de alcohol, ¿pueden incidir en lo que es tener cáncer de próstata? En principio no, Ujú. ¿sí? A ver, uno siempre recomienda que unos hábitos saludables van a llevar a una vida saludable, ¿sí? Y eso van a hacer que nosotros cuidemos y respetemos nuestro organismo. No tiene una relación directa con el tabaco, no tiene una relación directa con el alcohol, sino que la relación más fuerte que se establece es a nivel familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi papá, por ejemplo, mi Exacto. abuelo han tenido un cáncer de próstata, yo tengo mayor riesgo de tenerlo, ¿sí? Claro, una No cuestión quiere decir que hereditaria, digamos. necesariamente voy a tener, sino que tengo mayor riesgo, ¿sí? Claro. ¿Y cuáles son, digamos, los consejos que puede haber o que se pueden dar para evitar adquirir riesgo de próstata? ¿Alguna conducta que debamos incorporar? No, como te decía recién, una vida saludable, una alimentación saludable, ¿sí? Eh, el consumo de líquido, ¿sí? Lo recomendable, lo ideal es por lo menos el consumo de 2 litros de agua por día, ¿sí? Esto va a llevar a que nosotros tengamos, esto es toda una cuestión biológica y muchas veces no se conoce el origen de determinado tumor o determinado factor que hace que yo pueda desarrollar una enfermedad. Entonces, insisto, si nosotros tenemos una vida saludable, vamos a tener un cuerpo más saludable y vamos a disminuir el riesgo, ¿sí? De que nosotros podamos adquirir no solamente el cáncer de próstata, un cáncer de colon, un cáncer de pulmón, ¿sí? Claro. Hay distintas relaciones de los distintos tumores o cánceres, pero bueno, en línea general, llevar una vida saludable y equilibrada, vamos a tener un organismo equilibrado, un cuerpo saludable que va a estar más preparado, ¿sí? Para poder afrontar este tipo de patologías. ¿Qué porcentaje o qué proporción de la población puede padecer esta enfermedad? ¿Hay Esto es estudios? muy variable, pero más o menos un... no, por ahí no está bueno hablar de porcentaje porque uno puede llegar como a alarmar, ¿sí? Sí saber que gran parte de estas personas que nosotros diagnosticamos, ¿sí? Pueden tener una vida completamente normal con un tratamiento, pero suponete que más o menos entre un 30 y un 40% de la población general, y que en realidad es el cáncer más frecuente en los hombres, ¿sí? Podemos llegar a tener este tipo de tumor, hablando específicamente de próstata, Claro. ¿cierto? Bueno, a ver, muchos años atrás era como un tema tabú hablar del cáncer. De hecho, uno recuerda cuando era chico, cuando se decía que una persona estaba enferma, dice, tiene lo peor. No se mencionaba la palabra cáncer. Dentro de lo que es el cáncer de próstata, por allí es también tabú esto del tacto, que es la forma más fácil de detectarlo. ¿Se va derribando esa barrera? Es un tema difícil, es un tema álgido que muchas veces cuesta llegar a afrontarlo, pero una cuestión de hoy tenemos socialmente un machismo muy arraigado y se piensa que vamos a perder alguna cuestión por que me hagan un tacto rectal, pero en realidad es algo que es necesario, ¿sí? A pesar de que nosotros hoy tenemos 3 pilares fundamentales en el diagnóstico. El análisis de sangre, que es el antígeno prostático o el PSA, ¿sí? La ecografía, que también nos aporta valiosa información, pero el tacto rectal forma parte de este pilar de 3 cosas que nosotros tenemos que utilizar para poder llegar a un diagnóstico, o para poder sospecharlo, o para poder tener más o menos un acercamiento en un estadio clínico, ¿sí? A partir de los 50 años, más o menos, es la edad para comenzar con los controles. ¿Y cada cuánto se deben realizar esos controles? ¿Deben ser Lo anuales? recomendable Lo recomendable es hacerlo una vez al año o 2 veces al año, dependiendo de las condiciones clínicas y de la edad del paciente también, ¿sí? Claro. No nos olvidemos que
recién hablábamos de que esto tiene una fuerte adherencia familiar, ¿sí? El riesgo está aumentado a nivel familiar. Entonces, si yo tengo el antecedente de mi padre, mi abuelo o algún familiar, ¿sí?, con cáncer de próstata, tengo que empezar estos controles a los 40 años, ¿sí? Eh, la ideal es hacerlo una vez al año o una vez cada 2 años, pero eso va a variar de acuerdo a las condiciones clínicas o lo que uno vea en la consulta, ¿sí? Tomado tempranamente, ¿en qué porcentaje se puede curar un cáncer de próstata? En los estadios iniciales de la enfermedad, Sí. o sea, una enfermedad localizada a la glándula o a la próstata, ¿sí? La tasa de curación es alta, se habla de un 78-85% de curación. Invitar a la consulta, invitar a que derribemos mitos, invitar a que perdamos el miedo, perdamos la vergüenza, vayamos a la consulta, busquemos hacer el screening o busquemos ver si tenemos esta enfermedad, ¿sí? No es nada malo, no es nada vergonzoso, simplemente es poder llegar a un diagnóstico temprano y poder tener una curación o un tratamiento óptimo que a mí me permita una vida completamente normal, ¿sí? Yo tengo pacientes que tienen un cáncer de próstata diagnosticado hace 30 años y tienen hoy una vida completamente normal, ¿sí? Claro. Entonces, tenemos que entender eso. Yo siempre digo que si yo tuviese que elegir, a mí me dan una lista de cánceres para que yo tengo que tener uno sí o sí, siempre elegiría el cáncer de próstata. Es el más benigno, es el menos agresivo, es el que más responde al tratamiento, ¿sí? Si bien es bastante frecuente, tiene una buena tasa de respuesta y tiene una sobrevida importante y una calidad de vida buena. Entonces, invitar a la consulta, que perdamos el miedo nuevamente, ¿sí? A que esto no es un cuco, no somos gente que nos encanta hacer sufrir a la gente, sino que simplemente estamos buscando poder solucionar o poder encontrar esta patología para, tomada a tiempo, tener una vida casi o completamente normal.